A los 2, 3 días dejé el trabajo de... O sea, aparte la chamba era bien pagada porque estaba bien fuerte, pero ¿no? no me satisfizo. Y había ahorrado yo un dinero que tenía por ahí. Entonces dejé todo eso, les dije a mis amigos allá y me fui directo a vivir con los lacandones. La idea original de la Casa Naturaleza era eso. Educación ambiental con los niños, porque desde que trabajamos en Siancán comprendimos la gran diversidad que hay aquí y el nulo acercamiento de las autoridades con la población. Y en cuanto entramos, vemos las serpientes colgando de la cueva, así le echo la luz. ¿Qué es eso, maestro? Me dice, no, le digo, pues no sé, vente, no, nos van a morder, no, vente. El guaychivo ahora sí. Entonces pero de vemos cabeza. y las veo ahí comiendo los murciélagos y cazando. Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más con los Salazar Brothers. Hoy tenemos un personajazo, pero fantástico, increíble, con un recorrido de vida espectacular. Todo mundo, yo creo, al menos los que están alrededor de nuestras edades, lo recuerdan con muchísimo cariño por un lugar llamado la Casa de la Naturaleza. Muchísima gente lo conoce por ser profe, incluso, ya no sé si decirle profe o biólogo, al biólogo Arturo Bayona Miramontes. Bienvenido. Mucho gusto, gracias. Qué bueno que con estos tiempos hay gente que está haciendo nuevos esfuerzos de una manera diferente, con un formato diferente y con un objetivo diferente. Felicidades antes que todo por el programa. Gracias por esas palabras. Muchísimas Qué bonito. que mencionabas, no sabes si decirle profe o biólogo o músico escritor. o escritor o Divulgador. Entonces, Muy no. bien, muy bien. Cazador de cocodrilos. No, pues de todo un poco. Recuerden que la rutina mata, entonces el hacer cosas diferentes siempre nos alimenta. Concuerdo. Nos da Sin otra duda. Yo creo visión. que concordamos mucho con eso. Parte de este proyecto nace de eso, de Claro. salir de la rutina. Sí, definitivamente. Por supuesto, pero vamos a iniciar con la tradicional pregunta del inicio de este programa, que es, ¿en qué anda metido ahora? ¿Qué anda haciendo? Bueno, pues realmente el tecnológico es una parte de lo que hago. Estoy ahorita en este momento haciendo un programa de manejo de desechos para la comunidad de Xcasil. Estoy por iniciar un proyecto a través de CONACYT y del Consejo Quintanarroense de escaneo de los cráneos del Museo Casa de la Naturaleza para hacer réplicas en 3D y donar a las escuelas. Estoy haciendo un proyecto también con los chavos de octavo del tecnológico con cámaras trampa, dando seguimiento a tapires, jaguares, pumas y animales de la fauna mayor en Siancán. Ya tenemos muchos años trabajando en este proyecto. Y algunas otras cuestiones ligeras, escribiendo. Estoy escribiendo ahorita, soy parte del comité editorial de la revista Hola Tulum, que es para ahorita el mejor esfuerzo editorial bilingüe para el turismo aquí en el estado. Mis clases del tecnológico, se va a graduar la primera generación de ingenieros en desarrollo comunitario el 7 del mes que entra. Sí. Y pues he estado ahí pendiente, soy parte de la formación de este nuevo equipo de ingenieros que se suma a la comunidad. Entre otras cosas, cuando me da tiempo, como voy al baño. Y bueno, eso le iba a preguntar, ¿cuántas horas tiene su día? Sí, no, o por sea, eso. ¿a qué hora? Así está la cosa, pero bueno, siempre, como hablamos, ¿no? El hacer cosas diferentes alimenta tu espíritu, tu energía, que es lo que necesitamos, porque como todos sabemos, la rutina mata. Y cada una de las cosas que usted supongo que las disfruta. Sí, a sí, tope. no, pues es parte, ¿no? Yo creo que, al igual que ustedes, el hacer el trabajo ya no es por perseguir un sueldo, sino es cubrir una, pues a veces necesidad que uno tiene de a lo que se quiere dedicar, y ya lo demás, pues viene después, ¿no? Muchas de las cosas que hago yo siguen siendo únicamente por gusto, más que por un sueldo, por una retribución. Eso está padrísimo. Creo que de ahí es la base de tener una vida bastante plena, llevadera, de no pensar primero en el dinero y después en lo que puede uno hacer, ¿no? Sino de pensar en lo que uno quiere realmente hacer y después pues vendrá la recompensa. Y bueno, aunque ya me están rechinando los engranes, como luego comento por ahí, a mis 73, pero bueno, no tengo ninguna enfermedad, no tomo ninguna pastilla, no me duele nada, y muy bien, ¿no? Y yo creo que es parte de el hacer lo que uno quiere y que estés en paz contigo, lo primero que hay que hacer. Lo demás pues va llegando solo. ¿Qué es yo calculo parte también de todo eso que comenta el profe, de pues estar como que ocupado, activo, moviéndote en diferentes proyectos, la mente pensando en 40,000 cosas al mismo tiempo? Sí, eso es la receta, pues, se las damos. Se las comparto, idea gratis. Claro. Vámonos de vuelta hacia el inicio, pero ese inicio que nos gusta en este programa, el inicio de su carrera
atrás antes de pensar incluso en ser biólogo, había algo por ahí? Bueno, yo vivía en el desierto, mi padre era ingeniero minero y nos cambiamos varios sitios, vivía en Chihuahua, en San Luis Potosí, en las minas con la compañía minera Zarco. Y eran colonias solitarias donde nomás vivíamos los trabajadores y los hijos de las personas que trabajaban en la compañía. Y mi vida en el desierto, pues ahí me marcó. En ese tiempo la televisión iniciaba, estamos hablando pues hace 73 años, 72, 71. Y yo me acuerdo de las películas de Tarzán, las primeras que había con Johnny Weissmuller. Ok. Y me gustaba verlas, pero no para ver a Tarzán, me gustaba ver la fauna, los animales, lo de ahí, y soñaba yo con algún día poder estar en un sitio así, como veía las películas de Selvático. Tarzán. Selvático, Sí, yo creo que ahí exacto. empezaba, y la vida en el desierto pues era muy diferente a una ciudad, no, realmente yo las ciudades no las conocí, yo crecí en el monte, y de ahí creo que nace todo este espíritu de ver más allá de lo que era una casa o lo que era la escuela, ¿verdad? Y ese fue el sueño inicial. Y cuando hubo la oportunidad de salir ya de la preparatoria y escoger una carrera, estamos hablando de 1972, 73, la biología realmente no era una carrera muy difundida ni muy prestigiada. Había en la Universidad Autónoma de México, y pues yo no me quería ir a la Universidad Autónoma de México. Había biología marina en Ensenada, y había la escuela particular con la carrera de biología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es privada, cara era. Ok. Pero hubo la oportunidad y ahí fue donde acabé. En ese transcurso de las minas a llegar a la universidad, ¿no habían otras opciones? O sea, iba No, muy sí, encaminado. No, definitivamente encaminado, no había otras oportunidades. Mi Wow, padre me decía, bueno. no, pero ¿cómo te vas a ir allá? ¿Qué le decía a su padre? Dentista, dices, Dentista. bueno, hay aquí en la Hay escuela lana. de Chihuahua, sí, dentista. No, padre, dentista no. Y no, desde el principio yo sí me aferré a eso, a la biología, y hasta la fecha. Desde niño, entonces. Sí, desde niño. Mis pensamientos siempre fueron la selva y el gusto por Tarzán y por lo que hacía. Entonces creo que de ahí nació todo eso, Qué bueno que a ti te gustaba el Rey León y no acabaste en uno No, de esos. al revés. Todo lo contrario. Sí, bueno, yo creo que las niñas nos van marcando cosas que vamos viendo, vamos conociendo, y de ahí pues se va despertando el interés. Pero Sin bueno, hay duda. que tener la oportunidad de lograrlo, porque muchas veces pues nos podemos quedar en el camino, o no se puede, o por cualquier circunstancia. Por supuesto. Y de ahí es una carrera sencilla. Sí, ¿Cómo es la carrera de La carrera de biología iniciaba en ese tiempo, nos graduamos 2 personas. Ok, iniciaba. Sí, ¿De cuántos que entraron? Mi compañero, dos. Mi compañero era un maestro marista que estaba haciendo ya como su 3ª o 4ª carrera ya de edad. Ramón Dorantes Baquedano, me acuerdo muy bien, yo creo que ya no está con nosotros, ya en ese tiempo ya era de edad. Y ahí inicié yo con 2 alumnos, pues cuando faltaba el 50% del grupo no era clase, entonces se ponía bien la cosa. Sí, ¿no? sí. Por falta de quórum. Sí, entonces, y muy bien, fue una escuela formidable realmente, por ser una escuela privada, y aunque era en aquel tiempo, pues había todos los laboratorios, que era lo que a mí me impresionaba, el conocer un microscopio, el empezar los viajes de campo, las salidas, los campamentos, el mar. Yo no conocía el mar, Wow. hasta que estuve en Guadalajara, que ahí están las prácticas de campo. Entonces con todo eso pues ya me agarró la telaraña y me revolcó, y hasta la fecha, ¿no? Aquí donde estamos tenemos la gran bendición de tener el mar muy cerquita. La verdad es que sí existe gente que nunca ha ido al mar, pero... Claro, y mayoría hay otra podemos. cuestión que mucha gente desconoce, que no piensa. Somos el único estado de la República que estamos bañados por el Mar Caribe. Y eso nos da una vegetación, una fauna muy diferente, un clima, unas características totalmente diferentes a cualquier estado de la Eso nos República. queda claro, vivimos en el paraíso. Claro, Eso claro. es Y verdad. es parte de lo que me atrajo aquí y por lo que llegué. Ok, esa es la siguiente parte a donde íbamos, porque termina la carrera y más o menos por ahí dice, hay una selvilla por ahí donde quiero ir a explorar. Más bien yo terminé la carrera y dije, me invitó, en ese tiempo empezaba la plaga del gusano barrenador, la anterior a esta, y había el programa de era un consorcio México-americano para el ataque del gusano barrenador, y parte de la comitiva de esa organización fueron a la universidad para contratar a biólogos que nos fuéramos a trabajar a Tuxtla Gutiérrez, porque ya estaba la fábrica de moscas estériles.
Entonces, con un sueldazo de aquel tiempo, un sueldazo, y yo dije, ¿cómo van a pagar todo eso? Bueno, vamos a ver si es A la cierto. selva de Chiapas. Y me fui a vivir a Tuxtla 1 o 2 días y visité la fábrica 2 o 3 días, y cuando vi lo que me esperaba, si trabajaba ahí, eran grandes charolas gigantescas con salvado, sangre de animal, todo, donde depositaban los huevecillos de las moscas para que se convirtieran en larvas. Ok. Posteriormente las pupas, los capullos, y ya después las irradiaban y las soltaban. Y viví en la casa de otros biólogos que habían salido anteriormente a mí. Y había un libro ahí muy especial que se llama Por tierras de lacandones, escrito por un alemán que se llama Herbert Richtlinger. Y lo empecé a leer, y cuando empecé a leer eso, leí de Najá, de los lacandones de Chiapas, de Metzalbó, de Yaxchilán. A los 2 o 3 días dejé el trabajo de... O sea, aparte la chamba era bien pagada porque estaba bien fuerte, pero ¿no? no me satisfizo. Y había ahorrado yo un dinero que tenía por ahí. Entonces dejé todo eso, le dije a mis amigos allá, y me fui directo a vivir con los lacandones. Okay. Ahí acabé mi formación, ahí escribí mis primeros libros, y creo que fue lo que me acabó de marcar. Viví en Najá varios años, varias temporadas, iba y venía, estaba 6 meses, salía por provisión, salía. Y ahí aprendí muchas cosas que realmente en la universidad pues no me enseñaron. Pero sí investigación. Sí, y trabajé mucho sobre aves, sobre cocodrilos en ese tiempo, las primeras cuestiones de arqueología, simplemente de observar, ver toda la tradición y la cultura de los lacandones, me permitieron vivir ahí con ellos en una choza ahí que tenía, muy precariamente como se vivía en ese tiempo allá, Sí. pero eso me marcó y definitivamente aumentó las ganas de continuar en eso, ¿no? Y así fue, ya saliendo de ahí, pues ya vino la guerra de Marcos. Claro. Unos años después, y ya hubo que salir de ahí, o sí o no, porque a mí me tocó vivir ya después de que estuve con los lacandones, me fui a vivir a la laguna Miramar, es una laguna también en Chiapas, donde vivía también otros lacandones, y ahí estuve otros años, y ahí se estaba gestando en ese tiempo parte del movimiento de ese tipo ahí. Entonces ya, pues estuve ahí ya no muy seguro en las cuestiones de vida, y fue cuando decidí salir, y había 2 opciones, o Brasil o Quintana Roo. Ok. Entonces, A ella es muy diferente. Sí, llegué aquí y estaba iniciando la reserva de la biosfera de Siancán. Claro. Wow. Entonces, en Chetumal era la base en ese tiempo, Cancún pues apenas estaba ¿En despuntando. qué años se estaba gestando esto? En el 84, 85, la reserva de la biosfera de Siancán. Okay. Y fui a pedir trabajo en Chetumal, y sí, me lo dieron y pegó. Y ahí empezó ya toda mi vida aquí en Quintana Roo. Pero porque en Brasil no había tampoco un plan. No había plan, y pues estaba lejano. Y yo realmente nunca quise salir de Chiapas, fue por necesidad de la guerra, porque vivía exactamente en el área del conflicto. Vivía solitario allá, algunas personas que me visitaban. Y pues muy bien, realmente ahí fue lo que acabó. Es muy de biólogos, o sea, le gustaba la selva. No, bueno, sí, le gusta. Yo para eso estudié. Pues sí, yo nunca me titulé realmente. Cuando llegué aquí al TEC, ¿y tu título? No, pues no tengo título. Hacía 28 años que había salido y nunca volví a la escuela. Wow. Me dice, no, pues necesitas tu título. No, pues no lo tengo, pues no puedes dar clase aquí, y necesitas también una maestría. Y dije yo, pues voy a volver. Regresé a Guadalajara. La mayoría de mis maestros ya habían muerto. Claro. La carrera había cambiado. No había nadie con los que había estudiado, y había cambiado todo el sistema. Entonces me dijeron, no, pues no te puedes titular, necesitas volver a revalidar 400 materias. Sí. ¿No? Y había escrito yo mi primer libro allá, que era precisamente mi vida en la laguna de Miramar con los lacandones, y había escrito algunos artículos para México Desconocido también, y lo saqué, le dije, pues lo único que tengo es esto, saqué el libro. No, me dice, perfecto, con esto vamos a hacer que tú veas aquí, y fui el único titulado por obra, sin tesis, sin examen, sin nada, porque pues ya no había ni qué hacer. Después de 28 años. Después de 28 años recibí mi título porque el TEC me lo pidió, porque yo estudié por el conocimiento, no por el título. Sí, claro, al final... Bárbaro. Como hasta el día de hoy, el título es simplemente el papel que prueba que sí, pero el conocimiento ya tenía usted. Bueno, ¿de qué les sirve? Sin decir nombres. Pero habrán dicho, tal cual, se la ha pasado investigando, escribiendo, en campo. Sí, y luego los maestros, pero ¿cómo que estás viendo con los lacandones? ¿Qué hacías? No, ahí están los libros, todo esto. No, fue muy reconfortante, las cacerías, las noches, las pláticas, toda la idiosincrasia, la religión, los cantos. Conocí a gente muy importante en ese tiempo allá, a Gertrudis Dubis,
Bolón, que fue una de las grandes mayistas, a Roberto Bruce, que fue uno de los lingüistas que tradujeron todo el conocimiento maya a libros, y otros personajes que vivían ahí también, y yo me uní al equipo ahí también en ese tiempo en Najá. Estamos hablando de esto en 1976, más o menos, cuando yo llegué hace un ratito a ese lugar. Sí. Hace un No, poquito. pues, cuando me dicen año que nació y empiezas a correr y ya no aparece el número. en el scrolleas así, Sí. ya no aparece el número. Sí, no, pues así está, es el siglo pasado, que se oiga feo, ¿no? Pero bueno, Aunque suene así, feo. así era la cosa. Bueno, estábamos en Chetumal. Llegó a Chetumal el trabajo de Siancán. De ¿Era Siancán. Sí, entonces ya empecé con un gran equipo que había aquí en ese tiempo, que nos contrataron para trabajar en la biosfera de Siancán. Y de ahí tocó, pues nos dividieron en varias áreas de la reserva, y ahí empezó también ya mi trabajo muy enfocado a cuestiones institucionales establecidas, porque anteriormente todos mis trabajos fueron a libre albedrío, lo que yo quería hacer. Y estuvo muy bien, entré a la institucionalidad, entré a los salarios, a los jefes, a todo eso, y pues yo vivía en Siancán, los jefes estaban en Chetumal y realmente... Pero no vivía aquí en Carrillo Puerto. No vivía allá. Sea como En sea, igual Ponterrero, y viví no en tenía Ponterrero muchos tanto años. jefe, ¿no? Sí, viví en pues sí. Ponterrero con Don Tacho, ahí fue el que lo recibió en ese tiempo. Y un Ahí punterrero. No, pues de aquel tiempo, cuando era Ponterrero, ahorita ya todo cambió, ¿no? Hace algunos años fuimos, hace como... A María 4, Elena. Sí, pero que es de Punterrero adelantito. Sí, ahí pasan la Y lancha exactamente lo vimos así, igual con poquitas cosas y todo. No quiero pensar en ese tiempo que... No, que pues no había cuenta que nada, no había nada, exactamente. nada. Para entrar había que esperar un ride a ver quién cristiano entraba por ahí para salir igual. ¿Y el trabajo qué era? Ahí O sea, no, pescador en un tiempo, y cuando estaba en la reserva, porque primero estuve en la reserva de Siancán, nuestro trabajo era, hicimos los primeros, la lista de todos los ranchos que había desde Punta Culticú hasta Punterrero como parte del trabajo de la reserva. Trabajé mucho en cuestiones de fauna, de flora, empecé a hacer mis primeros estudios sobre aves con redes, algunas cuestiones sobre mariposas, que hay una variedad increíble, sobre manglares, cuestiones de ese tipo. Y cuando posteriormente hubo una reestructuración en la reserva de Siancán, nos dieron fleet a todos. Y pues ya no había chambear, y hablé ahí y me volví pescador por unos meses, hasta que ya posteriormente salí y ya apareció formamos Conciencia a través del Museo de Casa de la Naturaleza. Aquí en ese tiempo estaba Secrode con Carlos Chablé y Marisol. Sí. Ellos formaron de las primeras, si no la primera organización no gubernamental aquí. Y yo les dije, bueno, pero ellos cómo consiguen recursos. Y me dijeron, no, pues forma una ONG. Y acá entonces nos juntamos varias personas en ese tiempo, Jorge Maró, Cristina Riñada, Adriana de Castro, y varias personas, y formamos Conciencia, más o menos en 1989, para empezar ya un trabajo independiente, para tratar de hacer el museo, porque muchas piezas coleccioné en Chiapas y las cargaba conmigo y las tenía en mi casa. Vamos a llevarlo hacia otro lado. Conciencia nace junto con la Casa de la Naturaleza. Más bien, Conciencia, la Casa de la Naturaleza es el centro de trabajo de Conciencia. Ok. ¿Cómo nace el proyecto? No, pues teníamos todas esas muestras biológicas en la casa, y vivíamos aquí en la esquina, ahí cerca de la Normal, en la esquina aquella de la 66 con 77, y se salieron de vivir personas que trabajaban en la Sarcha en ese tiempo de la casa de enseguida. Y dijimos, no, pues vamos a pasar todas las piezas allá. Y empezamos a invitar a niños de las escuelas, pero no teníamos bancas, ni mesas, ni nada. Entonces, cuando eran los programas los sábados, sacamos todos los muebles de la casa, los pasábamos a la otra, recibíamos a los niños, y luego ya cuando se iban, volvíamos a regresar el móvil. La idea original de la Casa de la Naturaleza era eso. Educación ambiental con los niños, porque desde que trabajamos en Siancán comprendimos la gran diversidad que hay aquí y el nulo acercamiento de las autoridades con la población para que participara en esto. Era SEDUE nomás, era el gobierno, era CICRO en ese tiempo, que estaba en Puerto Morelos. Entonces, pues no había una manera donde conectarse públicamente con las escuelas con todo esto. Y así fue el pensamiento primero que hicimos. Ustedes llegaron a eso. Sí, a educación ambiental desde niños, de cómo debería ser. Sí, desde niños, y con presupuesto propio, porque pues no había nada, la renta la pagamos nosotros, el mobiliario pues no se compró, era propio. Entonces así empezó el Museo Casa de la Naturaleza, hasta que un día en una de las casas también siguientes llegó un personaje, Russell Greenberg,
del Smithsonian Museo de Washington y de Massachusetts, perdón. Y hablando con él, me dice, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues nosotros estamos haciendo esto. Dice, yo vengo a hacer mi tesis de doctorado sobre aves y necesito ayudantes. Ah, bueno, pues en caliente. Y él fue el que nos consiguió el primer presupuesto para el museo de $5,000 en aquellos años, a través del Centro de Aves Migratorias del Smithsonian Institution. Y ahí empezamos ya a ver cómo sí se podía conseguir dinero de una manera externa, sin intervención del gobierno, para tú planear tus proyectos, planear tus planes y desarrollar lo que tú pensabas que estaba bien. Es que ese proyecto de la Casa de la Naturaleza es amado por toda la gente que estuvo involucrada desde niños. Y bueno, al principio teníamos solo unas muestras, entonces posteriormente, porque en ese tiempo pura bicicleta, todos andábamos en bicicleta, Saúl Salazar, Mario Chan, todos los de ese tiempo, claro. Segoviano, nosotros, era pura bicicleta. Y cuando empezamos a salir ya, que se nos donó una camioneta en esos inicios, y salía a la carretera y veía muchas especies atropelladas. Empecé a juntar, a disecar, y así es como se agranda y se hace ya el Museo Casa de la Naturaleza con todas sus colecciones zoológicas. ¿Tú fuiste? Sí, claro, yo lo recuerdo. Y un museo como que a lo que cuenta ahora de cómo inició, a lo que yo lo recuerdo, claro. Pues ya era bien armado todo. Había serpientes en no hay duda de que es el mayor acercamiento o el brinco más grande que se tiene o que se tenía de niños de primaria hacia, pues, así como menciona, un nulo conocimiento de lo que tenemos en la zona o de los animales que tenemos en la zona, de las plantas, de todo con lo que convivimos o lo que deberíamos saber. De no saberlo, a cuando llegas ahí empiezas a saber de todo y, mira, pues este es solo de aquí y, este viene solo. Y era como el conocimiento, pues por así decirlo, rápido de todo lo que tenemos, ¿no? De todo lo que tenemos en la zona. Que sin esta Casa de la Naturaleza, creo que hasta el día de hoy no lo tendríamos. Y entonces sale la casualidad, en ese tiempo estaba Adriana de Castro, estaba Jorge Maró, estaba Cecilia, que nos hablan de la CEIC porque hacíamos eso y había en ese tiempo el Departamento de Servicios Culturales que dirigía la maestra Marisela Moreno y pagaban por llevar ese tipo de programas a los municipios y nos contrataron. Duramos 6 años trabajando en la CEP en ese tiempo con los programas de educación, visitamos todos los museos cargando en bolsas todas las muestras de la Casa de la Naturaleza, claro, para montarlas en comunidades y en todos lados. Y eso también pues nos dio conocimiento de otra gente, conocimos a otras personas que puedan financiarnos, entramos a la Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales, empezamos a viajar al extranjero, a conocer más de todo esto, a buscar más financiamiento y de ahí ya se fue todo y ya no hubo problemas de conseguir dinero para hacer lo que estábamos qué belleza, haciendo, ¿no? Qué maravilla. Pero sí fueron fondos extranjeros las primeras veces, porque aquí pues no había interés ni fondos, y si había fondos pues ya la mitad llegaba. Exacto, la mitad, menos de la mitad. Sí, sí. ¿Cuántos años duró el proyecto? O sea, pues hasta la fecha cumplimos 37 años el 24 de septiembre. Ok. 34 fue el año pasado. Entonces pues ha seguido, ¿no? Ya no somos los mismos, ya ha seguido, pero el museo ha seguido y ahorita, anteriormente teníamos financiamiento, muchos años duramos trabajando con Julio Maura a través del PNUD, otros años estuvimos trabajando con el Smithsonian Institution, trabajamos con Monument Observatory, trabajamos con el Fondo Mexicano, bueno, con muchísimas organizaciones, y ya pues nos consolidamos, ¿no? Después empezó la escritura de cómo ir viendo que los proyectos fueran más allá de los niños. Y yo daba clase, teníamos un financiamiento muy grande del Reef Keeper, conservación de los arrecifes, y nuestro trabajo era difundir en las escuelas el valor del arrecife. Y entre esas escuelas el leccional tecnológico que estaba en la UPN en ese tiempo, empezaba ahí. Y fui a hablar con ellos y les dije, yo tengo ganas de venir a dar aquí unos cursos del arrecife gratuito, no necesito nada más que me den un grupo, todo. Bueno, sí, ¿de qué es? De los arrecifes. Pues aquí es administración y esto, pero pues si lo quieres dar, bienvenido. Y así estaba un día dando el curso cuando llegue el director, y me ve dando clase en el salón y me dice, ¿tú quién eres? Le digo, no, pues yo soy el biólogo Bayona y estoy aquí, ni título tenía, pero ya me decía biólogo. Y estoy aquí dando un curso sobre arrecifes para la gente. ¿Eres biólogo? Necesitamos un biólogo. Ven mañana y si quieres trabajo aquí te damos.
Así entré yo al TEC de un día para otro. Ahorita para entrar al TEC. No creo que sea así Sí, de sí, sencillo. No. Para ningún lugar. Y sin título pude entrar también porque no lo tenía. Yo presentaba un diploma de terminación de la carrera, pero no era un título. Claro. Y con esos años, pues que no me vayan a oír, no había mucha vigilancia y pasé. Pero ya posteriormente con el tiempo me dijeron, no, pues esto no. Aunque esté en cuero de vaca y escrito a mano y todo. No Este es tiene valor. el bueno. Y fue cuando ya tuve que titularme, fue muchos años después. Y así inició más o menos todo esto. Entonces ya empezamos a crear más programas porque la SEP nos pedían los programas del museo y empezamos a trabajar sobre arrecife, que ya lo teníamos, sobre la reserva de Siancán, la pesca comercial. Tenemos un programa que financió muchos años Peña Chicún cuando fue secretario de Salud y presidente municipal, que era Ecología Humana y Salud, donde hacíamos las ensaladas y todo eso. Y empezó a crecer. Entonces ya de ahí vimos que realmente pues sí, era una manera independiente de trabajar con financiamientos externos. Ya posteriormente, cuando empecé a trabajar más en el TEC, ya no tenía tiempo de hacer eso. Y fue cuando me dediqué, a través de los alumnos y del servicio social, a llenar el espacio que antes tenían los empleados, capacitaba a los chavos. Claro. Y por muchos años, hasta la fecha, ellos han sido los que trabajan en el museo cada año, de una manera de servicio social, voluntaria o de residencia profesional. Y muy bien, hemos sacado ya muchísimos chavos que han trabajado ahí, y aunque ha sido de carreras como ingeniería industrial o ingeniería de administración o ingeniería en gestión empresarial en aquellos tiempos, sí, pues respondieron muy bien, ¿no? Por todos esos trabajos era campo, eran campamentos, era una cosa muy diferente a la escuela. Y es más o menos una síntesis de cómo inició todo esto del Museo Casa de la Naturaleza. Estamos en el tema de la Casa de la Naturaleza. Después de esto, el proyecto que yo tengo en mente son las grutas de Cantemó. No sé si hay algo intermedio que me estoy perdiendo. Bueno, cuando nos cambiamos al tecnológico de allá, me dicen, aquí tenemos 20 hectáreas de selva. Y dije, no, pues aquí en el TEC tenemos 20 hectáreas de selva. Creo que atrás. Todo el fondo es todo tecnológico. Ok, sí, gigante. Entonces dije yo, no, y me dijo el director Ángel Gallegos, ahí está, tanto que molestabas, ahí está la selva, haz algo. Ahí está su selva. Y ahí en el año, yo entré al TEC en 1999. Okay. En ese tiempo empecé y formé lo que se llama senderos interpretativos, con el enfoque de tratar de replicar ese modelo en otras comunidades. Entonces, cuando inauguramos senderos interpretativos del tecnológico en esos años, invité en ese tiempo al INI de Carrillo Puerto, al INI de Morelos, invité a algunas comunidades de la región, comisariados, gente de la localidad, para mostrar que la milpa no era la única manera de que la selva podía producir. Y trajimos toda esta gente en esa inauguración, les hice un recorrido explicándoles todo lo que había, y si bien la gente local conoce más que yo de todo esto, pero desconocían las funciones que tenía cada cosa y para lo que podía servir. Y le decía yo, si traemos grupos aquí, podemos cobrarles un dinero, y ¿qué afecto va a tener que pasen 10 personas aquí, regresen y ahí te paguen? Nada. Es conservación, es dinero, es comunicación, es educación, es todo. Claro. Y gustó el modelo. En ese tiempo Marcos Canté, de señor, era un chavito, y llegó a esa exposición y con sus fotografías, él quería ser fotógrafo, y llegó, no, mire maestro, yo tengo esto acá y allá. Y él me dijo que tenían una laguna y que querían ver eso. Entonces el proyecto de señor fue el primer proyecto ecoturístico que se desprendió de los senderos interpretativos. Después vino Abel Escofier, que hasta la fecha es director del INI de Morelos, y me dijo, oye, tengo una comunidad allá que se llama Cantemó y quieren hacer algo, pero no saben qué. ¿Cómo no los vas a visitar? Entonces así fue como se unió a través del INI con los senderos interpretativos, el primer proyecto que fue Laguna Azul de Señor, y después siguió Cantemó, que ahora son los proyectos que forman Mayacán. Pero Mayacán, el inicio de Mayacán fue en el tecnológico a través del proyecto de senderos interpretativos. Wow. Ya posteriormente inició un recorrido. amigos de Siancán, Vicente Ferreira y otros personajes que estuvieron trabajando ahí, hubo más fondos del Banco Mundial, y fue cuando se empezó a extender un poco más esto. Después hicimos Punterreros, estuvimos también en Puntalen y otros proyectos ahí, que es como nace todo esto, ¿no? Ya posteriormente vinieron otras personitas y ya empezaron a abrir un poco más el espacio. Pero originalmente los primeros proyectos ecoturísticos del área que fueron patrocinados por el INI, que fue la primera instancia del gobierno que dio dinero para ecoturismo en aquellos años, 1999, 2000 años,
porque no había otro financiamiento. Sí. Era poco, pero para ese tiempo alcanzaba. Ujú. Y así esos 3 proyectos fueron los que iniciaron el ecoturismo aquí en el municipio de Carrillo. Bárbaro. Y hablamos de las grutas en donde están las serpientes. Las serpientes de Cantemosi. Es- A mí es- me dicen, las mujeres de ahí quieren hacer un proyecto, necesito que vayas. Entonces fuimos, ellos me dicen, ¿Ya habían explorado ellos antes? habían entrado a la cueva de día, pero por el cenote, y me decían que de ahí querían poner la bomba para irrigar los cultivos tradicionales que querían hacer ahí. Ya. Entonces, pero yo vi el lugar y dije, no, pues me dijeron que había una laguna también, y dije, no, la laguna de Chichancanap. Ujú, claro. Dije, vamos primero a conocer qué recursos se tienen aquí para ver qué se hace. Entonces me llevaron a la laguna, a un sendero que tenían ahí muy, muy conservado, y al final a la cueva. Pero me dicen, pues aquí hemos entrado, él nomás ha entrado, y es el que dice que hay un cenote abajo y todo. Ok. ¿Y por qué no entran? No, pues el Guaychivo, Peña Nieto, y no sé quiénes Claro, más pueden el salir chupacabras. adentro. No, yo voy a Ya entrar. estaba hasta Peña Nieto Se en los llama- 2000. Sí, no, monstruos allá adentro. Entonces entré yo solo y vi restos de vasijas en el lugar, vi muchos murciélagos, pero entré de día. Y dije, no, pues aquí también puede haber algo bueno. Ujú. Entonces aceptaron hacer el proyecto, pero nos íbamos a enfocar más bien en ecoturismo comunitario. Sí. Pero me decían ellos, pero nosotros no sabemos trabajar eso, no sabemos ni qué es ecoturismo, desarrollo sustentable, etcétera. Y dije, no, pues yo los voy a capacitar. Entonces empezamos a hacer los estudios de flora y fauna, y tanto de la laguna como de la selva. Y de la cueva entrábamos de día nomás a ver los murciélagos, y no habíamos visto la serpiente ni nada, porque eso sale de noche. Y una tarde que veníamos de la laguna de Chichancanab, de hacer Qué los locura. trabajos de peces y de todo por allá, de cocodrilos, vimos que de la laguna se nos hizo tarde, pasamos ahí oscureciendo, y de la cueva estaban saliendo miles de murciélagos que se venían por el mismo sendero que iba a la laguna. En ese tiempo trabajaba una persona ahí como asistente del tecnológico de administración, y le digo, vamos a entrar a ver qué hay, por qué están saliendo a esta hora. Y en cuanto entramos, vemos las serpientes colgando de la cueva, así le echo la luz. ¿Qué es eso, maestro? Me dice, no, le digo, pues no sé, vente, no, nos van a morder, no, vente. El tú, Guaychivo vente. ahora sí. Entonces Pero de vemos cabeza. y las veo ahí comiendo los murciélagos y cazándolos. Traemos unas linternas chiquititas porque no íbamos listos para eso. Le digo, cuidado y dices algo de esto. Mañana vamos a venir con unas lámparas grandes. Había esas cámaras de video gigantescas que ahí la tengo de VHS. Todo Sí. eso. Y volví y empezamos a filmar todo eso. Me fui a dormir ahí algunas veces para ver cómo era la entrada, la salida. Y dije, no, pues aquí tengo algo maravilloso. No voy a decir nada, primero lo voy a estudiar, voy a ver Claro. qué es. Y ya posteriormente lo saco. Entonces estuvimos ahí como 4 meses, todos los días salía de la escuela a las 4 y me iba a Cantemó. Y volví en la noche, me quedaba a dormir allá. Teníamos una van azul. Y cuando estuvo listo, dije, no, National Geographic, yo rápido pensé. Claro, No, lo grande. Estaba yo muy acelerado en ese tiempo. Entonces la revista, ahí vienen los números telefónicos. Muy acelerado, pero funcionó. Sí, claro. Venían los números telefónicos si tú querías hacer algo. Y les hablo. Y me dice, ¿y qué? La cueva? No, dice, pero ¿sabes qué? Dice, tenemos ahorita 1 año atrasado de cosas a nivel mundial que no hemos acabado. Tendrías que esperar 1 año para que nosotros Va a fuéramos. publicar. Bueno, ni modo. En esos años llegó Oscar Cadena a Cancún. Cancún. A hacer, estaba en Chetumal al principio, a hacer Encadénate con Oscar Cadena. Ujú. Sí, sí. Y da la casualidad de que le hablaron para que viniera a filmar el inicio de Hidroponía Maya, que en ese tiempo funcionaba muy bien cuando era el gobierno del estado. Sí. Y vino él a firmar los chiles y yo me puse como intermediario para conseguir los permisos y la entrada y todo. Y firmamos ese documental, después lo vi y dije, no hombre, pues ¿y el mío? ¿Verdad? Y Que le salga de dije, una ¿sabes vez. qué? Mira, tengo esto, y le enseñé las fotos de la serpiente. ¿Y qué es eso? Me dice, le digo, pues la cueva de las serpientes colgantes. Yo le puse así porque pues eso era, las serpientes colgantes. Sí, sí, no. Y quiero que seas tú el que filme ahí y me lance al mundo. Y enloqueció. Sí, me dice, Enloqueció. enloqueció. Se suspendió el viaje como 2 o 3 veces porque él tenía que venir de Cancún a hacer todo esto y a armar todo el circo. Hasta que al fin pudo y fuimos y filmamos el primer programa de la Cueva de las Serpientes Colgantes en Encadénate con Oscar Cadena.
Y después ya no tuve que hablar yo a National ni a Animal, ¿Qué ellos va? me hablaron. Al revés, ellos vinieron Y a entonces buscarlo. firmamos ahí con Discovery Channel, con Animal Planet, con National Geographic, con María Celeste Araraz, Canal 2, todos llegaron acá. Porque hasta no los había canales locales. registro de algo similar en otra parte. No hay. Por ejemplo, en Borneo, en Cuba, hay algunas cuevas que tienen algunas características similares porque hay murciélagos, pero las especies de serpientes están afuera de la cueva, Esperando. de los árboles, cazándolas. Entonces, Pero no están no tal cual están, ni son las colgantes. mismas especies, ni de murciélagos, ni de serpientes, ya es en otro continente. Claro. Entonces, no, y hasta la fecha, no hay, quizá aquí pueda repetirse el fenómeno, no lo he encontrado. En un tipo de cueva Igual, porque similar, son ¿no? animales endémicos, digo, que son de aquí, no, la serpiente no es endémica, se extiende hasta Sudamérica. Y así fue como nace eso, y a Oscar Cadena hasta ahorita agradecido. Después hicimos muchísimos otros programas con él, pero así es como nace todo esto, y él fue el que lanzó a Cantemo al mundo y el que me lanzó también a mí a la televisión y entender cómo se hacía un programa, cómo había que hablar, portarse, las cámaras, todo el circo que hay que hacer ahí. Novedoso para mí, ¿no? Totalmente. Traer 2, 3 camarógrafos atrás y, no, Irving acá como el cazador de cocodrilos, me Sí, sentía yo. exacto. No, muy bien, muy estimulante, ¿no? Y pues de ahí empezó todo esto, ¿no? De Es la totalmente, filmación. no, es que ya se convierte en un proyecto divulgado, Sí, no, atractivo. y después me invitaron a otros países a presentarlo. Estuve en Sin Europa, duda. estuve en Canadá, en Alaska, en muchos lugares para presentar esta maravilla. En ese tiempo pues eran fotos de papel y diapositivas de los cuadritos Sí. esos con proyector, no había Acetatos. ahorita. Y el video pues era VHS de no muy buena calidad y todo. No sabía editar yo, lo presentaba así entero, como se filmaba todo, pero pues así era el momento. Pues la forma de presentarlo así era. Sí, así es. Y así nace todo esto, ya después pues empezaron muchas otras cosas, pero ha sido uno de los descubrimientos mayores que me puso ya a nivel mundial por la trascendencia del descubrimiento y que me dio prestigio como biólogo, y de ahí pues nacieron más convenios, más contratos de gente que le gustaba o que me contrataba para las conferencias o para hacer alguna investigación de algún tipo. Por supuesto, lo marcó. Quisiera tocar un tema muy levemente, no sé qué tanto, pero del Gran Acuífero Maya, podemos hablar. Bueno, el de Gran Acuífero Maya es un proyecto, en Cozumel se hacía, ya no se hace, cada año el Scuba Fest, que era el festival donde se daba el buzo de oro y se premiaba a los mejores trabajos de filmación submarinas. Okay. Ahí estaban los hijos de Jacques Cousteau, estaba Sylvia Hearst, estaba varios, y ahí conocí yo al doctor Guillermo de Anda, que lo presentó conozco a él. el proyecto Gran Acuífero Maya cuando era un pensamiento, era una idea. Okay. Y cuando lo presentó, yo hice la canción de Ramón Bravo, y ese año era un homenaje a Ramón Bravo. Y me habló Pedro Joaquín y me dice, oye, sé que tú tienes una canción de Ramón Bravo, ¿cómo no te vienes a cantarla al Scuba Fest? ¿Y qué es el Scuba Fest? No, pues es esto, todo aquí te pagamos, te vienes aquí, estás, te vienes un día a presentar la canción y te voy a mandar el programa. Y me manda el programa 7 días. ¿Cómo que voy a ir un día nomás? A ver, ¿por qué no los 7? No, sí, vente los 7 días. Y ahí estuve, y ahí conocí muchísimo. Conocí a Beto Fricione, conocí a Memo de Anda, conocí a los Lascano y toda la gente que ahorita son lo máximo en filmación de todo esto. Sí. Y cuando yo vi el programa del Acuífero Maya, dije, yo no quiero, yo voy a estar ahí. Entonces le dieron el premio a Memo de Anda y a mí me dieron un reconocimiento por la canción de Ramón Bravo. Y pasamos los dos a recibir el premio. A mí me lo dio el hijo de Jacques Cousteau y a él se lo dio Sylvia Hearst, que es una de las pioneras de los estudios, ya está de edad, pero ahí está. Y en ese momento que lo veo le digo, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda? Y Arturo Bayona, mucho gusto, yo voy a estar en tu proyecto. ¿Cómo? Sí, Ahora. sí. Ay, güey. Pero había que pasar varios filtros con el INA, con National Geographic, que era el que iba a patrocinar todo eso. No, pues, ¿qué necesito? No, pues esto, y a ver, escríbeme tú qué puedes hacer. Y no, yo puedo hacer los análisis de agua, puedo hacer de flora, de la fauna, porque él se enfocaba en arqueología 100%. Okay. Entonces yo le decía, bueno, vamos a tener un poquito más y vamos a hacerlo así. Me dijo, bueno, me parece bien la idea. Y así entro yo al proyecto Gran Acuífero Maya para hacer análisis de agua de los sitios que iban a bucear y saber la calidad de agua. Así empezó, posteriormente se fue extendiendo. Y de ahí nace un libro, que por aquí traigo, ahorita lo vemos, de todos esos trabajos de aquellos años, ¿no?
que estaba enfocado más que todo a la arqueología. El único trabajo biológico que se hacía era el que hacía yo, pero lo demás era gente de otros países. Teníamos pues mucha gente de universidades de California, arqueólogos famosos locales de aquí. Estaba muy conectado con el INA en México, Guillermo Prieto, toda esa gente. Entonces así empieza todo con el acuífero Maya hasta la fecha. Posteriormente la pandemia, como en todos, ¿verdad? Se cayó todo y ya batalló un poquito más en levantarse y ahorita ya no está tan fuerte, pero ese fue el inicio del acuífero. Todo esto iba ocurriendo mientras estaba en el tecnológico también dando clases. Sí, dando clases, entonces tenía que pedir permiso porque en ese tiempo trabajamos muchos años en Chichén Itzá, varios años en Chichén Itzá, porque Memo estaba con la cuestión de dónde está el cenote que se habla abajo de la pirámide, del castillo. El famoso. Claro, y entonces estuvimos haciendo varios trabajos. Yo tuve la oportunidad de meterme a lugares que nadie entraba en Chichén Itzá, el Osario, la pirámide de Kukulcán, porque la pirámide de Kukulcán es un cascarón, abajo está otra pirámide. Entonces hay una puerta por abajo, sí, que tú entras y está otra pirámide enterita abajo, donde está Chacmol y donde está ¿Como todo. inversa a esa pirámide? Sí. No, así es, igualita, así, como un vaso arriba de otro vaso más grande. Pero pues eso casi nadie lo sabe, ¿no? Entonces ahí estoy trabajando. Que nos lo cuente. Y llegó National Geographic con Memo para hacer un estudio de escáner, para escanear el suelo, buscar el cenote y ver en las paredes de las pirámides a ver qué había. Pero la entrada es muy delgadita, como así, y no cabían los aparatos. Entonces deciden regresar, era puro chavo joven, guiados por Cory Jaskolski. Ellos son del Tecnológico de Massachusetts, puro chavo grueso con tecnología a la nueva en ese tiempo, y deciden idear un escáner especial para subir allá y hacer el trabajo que se quería hacer. Todo ese tiempo estuve ahí con ellos, ahí tuvimos muchas temporadas grandes en Chichén Itzá, y ahí me empecé a meter mucho más a la arqueología, a estudiar las especies animales que había en las pirámides, en las cuevas, todo eso. Posteriormente buceaban, yo no buceaba. Y cuando íbamos a bucear, pues nomás me decían, ay, te enseñamos las fotos, y nomás vean las burbujitas, y madre. Y dije, no, y ya tenía yo 60 años en ese tiempo. Y fisiológicamente, pues empezar a bucear a los 60 ya no se podía. Pero no, me vale madre, dije yo, vamos. Y tomé mi curso de buceo en Cancún, con Robbie Smith y su gente. A los 60 años. Sí, a los 60. Y ya posteriormente ya me uní, no de la manera en que ellos bucean, pero ya me uní, aprendí, buceamos en el mar, algunos cenotes. Y fue cuando ya me integro bien al acuífero Maya. Posteriormente, con la nueva tecnología, compramos ya unos equipos muy buenísimos, porque había dos maneras de hacer el análisis de agua: llevar el agua al laboratorio, pero lo mejor es llevar el laboratorio al agua. Pero necesitas una cosa pequeña, cargable, funcional y todo. Y se habló a través de National Geographic y se consiguió un presupuesto y encargamos a Alemania un estuche con todas las pruebas que yo quería hacer del agua, que consideraba que eran las necesarias para saber la calidad del agua de cualquier sitio en 2 horas. Y llegó y empecé a trabajar y empezamos a hacer análisis de todo aquí, en Tulum, Cobá, toda la zona, de los cenotes, para hacer un mapa donde pudiéramos indicar la calidad del agua y cómo iba cambiando, cómo estaba más contaminado aquí o acá, o cómo acá no había nada. Y empecé a meterme al agua, que tampoco había trabajado nunca de esa manera, aprendí muchísimo. Ahorita doy esa asignatura en el tecnológico, manejo del agua. Y ya todos estos conocimientos pues son los que yo transmito, ¿no? Que fue una parte también por la que al final ya decidí quedarme en el TEC, porque era un campo muy amplio para que no se quedaran todas esas cosas conmigo, sino que fueran parte de mis clases y poder extenderlas, como hago aquí con Julio y con todos los demás de los conocimientos. Y es parte ya cuando decidí que si iba a seguir trabajando en el museo, me dedico tiempo completo al tecnológico, de 40 horas, todo, y ya le bajo al museo, despedimos a todos los empleados y empiezo a manejarme con alumnos de servicio social y de residencia. ¿Y siempre le gustó ser maestro? O sea, como que siempre tenía ese gusto de enseñar. La enseñanza me gustó de porque compartir. Tenía el conocimiento, era más bien compartir un conocimiento que obtenía yo de una manera práctica, porque no era de los libros. Y después también sale la ley de que los estados tenían que hacer sus propios libros de texto. Y me habla Ramón Iván Suárez Camal, me dice, oye, ahí está toda esta onda, vamos a hacer, y ahí nace el libro Dinámica Social de Quintana Roo, que fue el primer libro que se hizo sobre recursos naturales, que escribí yo con Adriana de Castro. Después Ramón escribió sobre historia, y los Dachari escribieron sobre toda la fundación del Estado y toda la
la cuestión de la piratería y todo, y así es como Qué nace locura. el primer libro, pagados por la McGraw-Hill, con muy buenas retribuciones, todo, y dije, no, pues escribir libros es un negocio. ¿Por qué no había hecho esto antes? Porque si no pega, pues está duro. Y ahí fue cuando dije, no, pues, güey, ahí es otro campo que tú puedes trabajar muy bien. Y desde ese entonces empecé a escribir libros. Ese fue el primero. Que de igual manera, así como menciona, tal vez escribir libros sea complicado, pero pues si tiene todo el conocimiento y ya, es Sí, bueno, básicamente solo plasmarlo en... un libro es como un hijo. Sin duda. Tiene una gestación, tiene una idea, tiene todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, y necesitas el conocimiento del tema, ¿no? Más si vas a ser tú el autor. Puedes ser coautor, el de Ramón Iván y todo ese tiempo con la CEP lo hicimos entre 8 o 9 autores, cada quien una parte. Sí, claro. Pero dije, yo quiero escribir, y ya había escrito los libros de Miramar con los lacandones, pero era una redacción, salidas de mis diarios de campo. Tenía yo mis diarios todos los días, y esos diarios los empecé a sintetizar y con eso salieron los 2 libros que escribí en Chiapas, que es Miramar, Vida y Experiencias, y del Jatatealo Sumacinte en Vals, un viaje que me aventé por los ríos de Chiapas, increíble. Ahí están los libros, ahorita los podemos ver. Pues ya podemos empezar con los libros, vamos a aventarnos con ellos. Esos son los 2 primeros. Sí, son los 2 primeros. ¿Qué nos trajo para ver? No, pues hasta de sobra. Hasta eso. Este es el primer libro que escribí junto con Adriana de Castro en ese tiempo, que es mi vida mi vida en Miramar, ya solitario, y con los lacandones, y después sale este, del Jatatealo Sumacinte en Balsa. Es un recorrido solamente en Balsa de 29 días, te arman todo ese libro, pero en el camino tronó el volcán Chichonal. Y en la selva no sabíamos qué pasaba. Y es una historia increíble que ahí la narramos, de cómo esto, y aquí es básicamente la vida solitaria en la selva, de sobrevivencia, de pescar, de caminar, de estudiar los pájaros, de hacer diferentes cosas ahí. Qué belleza. A mí se me hacen como que la lectura que vamos a tener cuando lo estemos leyendo va a ser algo que al día de hoy mucha gente, muchos niños, mucha gente joven va a decir, eso es como que imposible, ¿no? Como que no puede pasar. Ahora, ¿quién publica este libro? ¿Quién publica este libro también? Porque al final yo tenía mis diarios, pero jamás pensé en publicar un libro. Había una revista que se llamaba Rescate Ecológico, que ya desapareció, y ahí decía, tienes un manuscrito, un libro, y quieres publicarlo, yo te lo publico. ¡Ay, chiquito! Acá estamos. Vamos. Le mandé mi manuscrito, era máquina de escribir, no era nada, ahí era pura máquina, un broche así de hojas ahí, todo, y se lo mandé, y me dice, no, hombre, vato, dice, esto está para una película. Vamos a hacer Es lo que dices. 2,000 ejemplares, te doy 1,000, no te cobro nada y me das 1,000. Arreglado. Y así quedó, y fue el primer libro después de Dinámica Racial de Quintana Roo que se publicó. La fecha es de 1977, pero tardamos en publicarlo porque en ese tiempo había mucha rasquiña de Marcos. Y yo vivía ahí, este libro habla de donde empezó todo eso. Entonces no quería publicar yo nada que me dijeran, a ver, ese anduvo por ahí, véngase por acá. Entonces tardamos un poquito y lo publicamos ya en otro tiempo. Y posteriormente salió lo publicó el TEC, ya con las máquinas de ahí, ya tinta, papel, todo. Pero son los 2 libros que hablan de la historia que se tuvo en Chiapas en aquellos años, 77, 78, 79, 80, y de cómo era la selva lacandona. Yo me movía a pie, después en avioneta y por los ríos, que eran las conexiones. Entonces, juntaba una lana, tocaba la música ahí en San Cristóbal, ahí vivía. Juntaba una lana en 2, 3 meses, rentaba 2 avionetas, las llenaba de comida, de cosas, llegaba a San Quintín, contrataba cargadores así, con mecapal, todo, y a unas cuevas, ahí vivía yo, ahí me dejaba y ahí me estaba meses. Suena de película. No, pues sí, eso, suena. Eso es esto. Pues mira, te voy a leer solo el inicio del prólogo y me dices si no crees que sería una película sin problema. A ver. Jataté. El nombre no dirá gran cosa al 99.99% de los mexicanos. Solo unos pocos, muy pocos, saben de qué se trata de uno de los afluentes del Usumacinta, el gran río de México, el más caudaloso del país. Desde ahí empieza como que una empieza historia la increíble. musiquita de Phil Collins. Yo navegaba en balsa solo, como demente, así, o caminaba, me aventaba unas caminatas así gigantescas por aquí y por allá. Siempre mi mandolina, la música es una balsa, mi casa de campaña, arroz, lentejas, mis anzuelos, y así me andaba yo, como loco. Así. Esta era una de las preguntas que teníamos. ¿Desde cuándo lo acompaña la música? No, pues eso también, yo empecé con la música, mi padre me regaló una guitarra, a mí los deportes nunca me gustaron, la verdad. Y pues los chavos jugaban fútbol en la escuela, todo, estaban en escuelas privadas de la colonia donde vivía de niño.
Y como a los 12, 13 años me regalan esa guitarra y mientras mis amigos jugaban allá a fútbol y todo, yo estaba abajo del árbol ahí empezando a tocar. Me pusieron un maestro y ahí empecé a tocar la guitarra y me gustó. Y Ecomúsica nace por algunos poemas que yo me aventaba de ver esa exuberancia de la selva. Y cuando lo leía decía, bueno, ¿y si le pones música a esto? Ah, bueno, sería una buena. Y puedes extender más tu mensaje, más que hablado, lo puedes poner en una grabación y le va a llegar a muchísima gente. Y bueno, y así es como nace Ecomúsica, ¿no? Y rompe mucho con esto que dicen que no, el biólogo muy formal, muy serio y todo, y la música lo transmite de una mejor manera. Pues es hasta la fecha, ¿no? Y todo esto, todas las canciones son experiencias reales, vividas, observadas, transformadas primero en un texto, después con música, que tratan de extender ese sentimiento, esa experiencia que tuve yo en ese momento a través de una canción, ¿no? Nace primero La Laguna Miramar, que fue de las primeras canciones que hice, luego Faisán Curazao, luego Entre Monos, y así empezó a salir Jaguar, todo, hasta que ya les di cráneo a todos los animales. Y se graba el disco de Ecomúsica, ¿no? Que tiene 30, eso primero en pistas, pues con Saúl y con Mario Chan y con Carlos Chablé. Empezamos a hacer esas pistas pequeñas en aquel tiempo en cinta abierta. Ya estamos hablando de grabación en estudio de radio, ¿no? Digamos. Y ya después con la técnica digital, pues junté los 3 discos que había grabado y grabamos Ecomúsica en un CD que trae las 32 canciones de Ecomúsica. Y hice el cancionero también de Ecomúsica, por ahí está, que me lo ilustró Jiménez, Armando Jiménez, el hermano de Marcelo. Sí, claro. Entonces yo le digo, te voy a dar 32 poemas y quiero que tú me hagas 32 dibujos de acuerdo a lo que tú entiendas de cada poema. Okay. Y él hizo un dibujo para cada poema y la portada de cada cuestión de esta. Vamos a ver uno. Aquí hay unos animalitos. Esa es la canción del jabalí de Tayasu Tajacu. Entonces él, un año tardó, pero lo hizo. Dice, voy a tardar. Son muchísimos. Sí, pero lo hizo. ¡Qué belleza! Sí, bueno, Armando Jiménez es de los muralistas que hizo ahorita todos los dibujos. Allá es el muralista del Tecnológico, todos los murales del Tec los hizo él también. A mí me trabaja, hizo también la portada del libro último que presentamos de La Serpiente del Camino. Quisiera mostrarles en persona, todo el mundo está muy bello. Y su disco aquí encima. El disco. Sí, pues eso, también yo tenía ganas de dejar algún legado de esa manera, tanto escrito como grabado, aunque bueno, el método ya es el más bajo. Pero luego me dicen por ahí los ingenieros de sistemas, pero hay Spotify, ¿y qué es eso? A ver. Yo también quiero. Y ahora estoy en Spotify ya también. Está en Spotify. Sí, pues como Arturo Bayona ahí me encuentran también. Empezaron los videos ya de YouTube y todo eso, no, pues yo quiero, pues abra su espacio. No, digo, el espacio no, pues súbanlo nomás. Y ahí pones Arturo Bayona videos y ahí aparecen de mi música, todo lo que está por ahí. Y también en YouTube. Pero sí, yo entré a la era digital en el TEC con los chavos de sistemas, porque yo realmente, a mí las cosas de esas, no. Yo estudié en libros y sin computadoras, ¿no? Con regla de cálculo y no había... Justo antes de empezar de platicar con usted la entrevista de hoy, entré a YouTube y dije, pues vamos a poner su nombre y vemos qué aparece. Y lo primero que aparece es un video donde dice cuántos años lleva dando clases en el TEC. Dije, pues ya tiene un rato. Y lo segundo que dice es que un día lo picó una víbora ahí en la escuela. Ah, sí, no, por andar ahí de machín y todo. ¿Cuántas picaduras calcula que ya tiene? Sí, no, ahí me mordió 3 veces nomás por ahí. Era una cuestión chusca, porque estaba yo dando una clase de zoología en los senderos interpretativos del TEC. Estamos viendo botánica, orquídeas, los árboles, y en eso pasa una pequeña serpiente por el sendero. Y me dicen los chavos, maestro, hay una serpiente, ¿qué es? Díganos qué es, agárrela para ver qué es. Ah, sí, ahorita lo vemos. Era una naviaca yucatánica, son pequeñitas así. Y bueno, la agarro y digo, bueno, vean bien, vamos a ver. Entonces la tengo yo así, ¿verdad? Y no sé cómo se me suelta y me muerde un dedo. Y empieza a sangrar el dedo y salen despavoridos. Ya, se va a morir el biólogo. Aquí se quedó. Y en el caos de todo me descuido y me muerde el otro dedo. Entonces ya la aprieto bien, pero los chavos salieron a gorro. Dije, pues una víbora pequeñita, pero muy peligrosa. Sí, ¿qué pasó aquí? Dije yo, entonces no la suelto, me la llevo, salgo al estacionamiento y digo, tengo que ir al hospital. Voy acá pensando y en la pendejada me atonto y me vuelve a morder en la otra mano 3 veces. Y entonces dije, sí, la agarré, la mordí yo, la quebré y la aventé al carro. Hasta la fecha y la tengo en el museo. Como recuerdo. Y para que vean lo que se siente. Pues, sí. Entonces digo yo,
vi las mordidas, una, como tengo los dedos delgaditos, tiene la boca ancha, una me la había puesto así en el pellejito y la otra no había entrado. El otro sí en el mero centro del dedo y la otra no entró. Y la otra también nomás me pellizcó un poquito de Pero sí le inyectó pellejo. veneno. Digo yo, no, pues a lo mejor no me inyectó nada. Tenía laboratorio de esto, tenía clase de no sé cuánto, examen. Dije, no puedo ir al hospital, todos mis chavos ahí. Esto fue a las 8 de la mañana. Como a las 3 de la tarde, ya acabó mis trabajos y veo los dedos como palos de marimba, los tres así morados, largos. Digo, no, pues tengo que ir al hospital. En ese tiempo era yo cliente frecuente del hospital, picaduras, caídas, roturas, cuanta cosa. Y había un médico muy famoso, un cubano ahí, que no me acuerdo del nombre. Y entro yo, ¡ay, viene Bayón! Algo pasó, a ver, pregúntenle, ya. Y venía con las manos así. ¿Qué te pasó, hermano? Y le enseño así, ¿qué te pasó? Me mordió una serpiente. ¿Pero cómo? Me dice, ¿a qué horas? A las 8 de la mañana. ¿Y por qué vienes hasta ahorita? No, pues porque tenía todo esto y acá. A ver, en caliente. Y me ponen esas batas de César y me dice, ¿aquí te quedas? Digo, no, entraba el huracán Wilma el siguiente día. Okay. No recuerdo la fecha, pero si hacen, un día antes del huracán Wilma fue cuando me mordió. Entonces, cada huracán que en ese tiempo eran más comunes, tenía que levantar todo lo del museo, guardar, y digo, necesito irme al museo. No, dice, no te puedes salir. Me esconde mi ropa porque ya me la había escapado varias veces por ahí. Ya lo conocía. Y me dice, tenemos que hacerte un conteo de glóbulos rojos y blancos, plaquetas, todo, para ver cómo estás, porque... Sí. Entonces, cuando llegué yo, me dice, te vamos a poner el antiviperino. Digo, pero esto fue hace tiempo. No, de todos modos. Entonces, me pone el antiviperino, me da un shock, me empiezo a hacer temblar, me empiezo a hinchar, no podía respirar, y me tienen que inyectar otra inyección ahí para bajarme. Y le digo, yo estaba bien, el que me está matando aquí eres tú. No, me dice, disculpa, pero aquí y allá. Entonces, me esperé como a las 10 de la noche, me hicieron el último análisis, así resumiendo todo. Y me dicen, no, ya están bien las plaquetas, presten mi ropa, hijos del maíz, y vámonos. Y fue cuando ahí agarré el museo y lo volví a arreglar, a quitar todo, a agrandar. Y así acabó esa historia de la mordedura de la y gajes del oficio. Cuando trabajas con serpientes, tarde o temprano, te va a morder. Exacto. Es como con mujeres, ¿no? Tarde o temprano. Te va a morder. ¿Ha sido el único animal que le ha picado? De ese tipo, sí. O sea, no, lo demás, alacranes, tarántulas, pájaros, todo lo demás, ¿no? Mordidas de pescados, de todo. Pero así, venenoso y peligroso eso, ¿no? No quisiera cerrar con la entrevista, pero ¿qué le parece si cerramos con algunos libros más publicados? Claro. Y ya Claro. Bueno, pues el último que hice fue este trabajo muy especial. Marcelo, me hizo lo de la serpiente picasombra. No sé si han oído ustedes. Sí, claro. La serpiente picasombra es algo rarísimo. Por aquí se escucha. Y los chavos me decían, maestro, pero usted conoce la serpiente picasombra. No, le digo, ¿cómo? Es una serpiente que pica tu sombra. Pero ¿cómo va a picar tu sombra? Digo, no, pues sí, así es. Tardé 15 años para tener una en mi mano y poder ver qué era y todo. Y a partir de eso me junté con Hilario Chicanul, que él conocía también esto porque sus papás son curanderos de este tipo. Y fue cuando nos juntamos, hicimos un estudio muy amplio, entrevistas en comunidades, fotografías, secuencia de cómo es la picadura con una persona que lo mordió. Y ahora con los teléfonos celulares, pues pudimos sacar toda la secuencia de cómo se va. Vamos de nuevo, cuéntenos de la serpiente picasombra. Bueno, la picasombra... Dicen que, ¿cuál es? La idea es que no te muerde. No te muerde tu sombra. Muerde tu sombra. Entonces, recordemos, si nos vamos a las culturas anteriores, la fotografía, el robar una imagen, sí. el poder de la sombra, el que cuando mueres tú, muere tu sombra, el daño que se puede hacer a través de una sombra, de una fotografía, ¿verdad? Todo esto. Que esas cuestiones ya no se piensan ni se recuerdan ni nada, pero es algo existente en otras culturas que está manifiesto. Y cuando yo empecé a oír esto, y Hilario me decía, sí, dice, pues eso es, dice, los menes de aquí, los chamanes hablan de todo eso, de que sí. Entonces él empezó a entrevistar en maya todo esto, y como es lingüista empezó a hacer las traducciones, y cuando empezamos a leer toda la historia, íbamos a hacer un reportaje para la revista Especies, que también escribo muchos artículos ahí para esta revista. Sí. Y era tanta información, pues que se convirtió en un libro. Entonces le digo yo, no, pues vamos a ver, pero ¿quién va a publicar eso? No, aquí, esa es la serpiente de Especies, íbamos a publicar aquí. Entonces se convirtió en un libro y ahí se quedó guardado, como 1 año, 2 años. Y de repente me habla Hilario, me dice, el INMAYA tiene una lana y necesitan algún trabajo de herbolaria o de este tipo de cosas para publicar. Metemos el libro, mete el libro.
pues nos citaron allá porque la UCRO va a ser los buenos si quieren ver el trabajo. Y fuimos allá, les enseñamos el trabajo, no, dice, se publica. Y así fue, este es el último que hice, La Serpiente. Entonces, explicar esto nos tardaría otra entrevista. Me lo imagino. Sí, sí, pero es algo único, problema, ¿no? Eso. Otra obsesión que tuve muchos años fue las orquídeas aquí de Quintana Roo. Cuando yo estudié muchas orquídeas ahí en Chiapas. Y cuando llegué aquí preguntaba, ¿y qué orquídea es esta? ¿Y qué orquídea es esta? Ni siquiera sabíamos que era una orquídea, me dicen. Entonces dije, no, pues yo tengo que escribir el libro. Y así me obsesioné y junto con León Ibarra escribimos la primera guía de orquídeas de la zona maya de Quintana Roo, con 42 especies. Esta es una recopilación de investigación Sí, solo de orquídeas. investigación pura pero había que tomar las fotografías, esperar a que florearan cada año, empezar a colectar hasta que ya no encontrara la diferencia de todo esto. Y es como nace también libro sobre orquídeas de la zona maya de Quintana Roo. ¿Quién hace la fotografía? ¿Ustedes mismos? Hay unas de León Ibarra y otras mías también ahí. Eran con cámara hasta esto, empecé hace muchísimos años. Es que hay fotos espectaculares. Y bueno, ahí tenemos el primer tratado de orquídeas aquí es básicamente la reserva de Siancán, son 42 especies que habitan aquí en la reserva. Ellos están haciendo ahorita el libro de orquídeas de Quintana Roo, que ya tiene más de 100 especies. Y bueno, el libro de dinámica social también, que se usó muchos años en preparatoria. Ese libro, pues no sé si ustedes lo llevaron, es este. Sí, claro, me acuerdo muy bien de este. Ese libro también, durante muchos años se estuvo publicando, pero después nacieron más municipios y quedó obsoleto y ya se dejó. No dije, cambien todo, no cambiar todo. Entonces quedó obsoleto y ya no se vendió. Ese creo que sí. En prepa se llevó muchos años ahí. Sí, lo recuerdo muy bien. Ese fue el primer libro que se hizo aquí con la estatización de la educación para que se generaran los propios libros aquí. Y del acuífero maya, pues hicimos un gran libro que presentamos hace 2 años. Esto se presentó en el castillo de Chapultepec, con National Geographic y con todas las autoridades del INA, Diego Prieto, toda la gente. Y es exploraciones del mundo maya subterráneo, un acercamiento al acuífero maya. Y aquí escribo yo sobre un descubrimiento que hice mucho después, que son los estromatolitos, pero no de Bacalar, sino de Chichancanavi, de Señor y de otros sitios. Y se publicó este primer capítulo de este libro, y fue como yo pude entrar, porque todo lo demás es pura arqueología, con grandes espeleólogos y gente de ahí. Y así es como nace este libro, que también me dio unas presentaciones en muchísimos lugares, y sobre todo participar con el doctor de Anda, que fue el que me invitó a ese proyecto y al cual realmente le debo todo este conocimiento. Muy producido. Bárbaro, qué bonito. Sí, un libro se agotó y sí, se hicieron muchísimos ejemplares, bastantes miles, pero fue un éxito editorial muy grande. Y bueno, ya posteriormente pues se hicieron otras cosas. Este también fue uno de los libros primeros, Los humedales de Siancán. Cuando trabajé ahí, se hizo con amigos de Siancán, ese fue patrocinado por ellos. ¿Y qué más hay acá? Y bueno, escribí para muchas revistas y sigo escribiendo. México Desconocido fue una de mis primeras. Aquí pagaban, no sé ahorita si pagaban muy bien por artículos y fotografías. Aquí escribí el primer artículo, no se sabía del jabalí de cachete blanco, que es una especie de la selva, y escribí el primer reportaje para México Desconocido de ahí. Y luego, con el descubrimiento de la cueva de Cantemó, escribí de Chichancanaba, Cantemó, donde viene todo la historia de cómo se descubrió Cantemó, los animales, las listas, todo lo que hay. ¿Qué foto más Photoshop en el mundo? Esa la tomó Beto Frigione. No, esa de veras. Esto, no sé cómo mostrarles. Ah, qué increíble. Esa de veras. Y bueno, estas fotos son las que al día de hoy dirían, es IA, ¿no? Sí, no. Esto es un montaje. IA era. ¿Cómo diriges a la serpiente y vas a pasar por acá? Sí, exactamente. Sí. Así está comiendo, ahí está. Escribí también Qué para bárbara foto. la revista de mi alma mater, de la UAJ. Por cierto, la semana pasada estuve en Mérida, cumplí 50 años de haber salido de la universidad y me dieron ahí unas cuestiones. Es Focus, Pues la revista muchísimo de la... trabajo. Lo Y único son que veo unos, es que no ha parado de trabajar. No, y ahorita soy parte del comité editorial de la revista Hola Tulum. Este es el último número, lo hicimos sobre la reserva de Siancán. Y aquí escribo un trabajo precisamente sobre orquídeas de Quintana Roo. Esta revista es bilingüe y llega a muchísimos turistas, se reparte en los grandes hoteles. Ese es el último artículo también de orquídeas. Sí, siempre ha sido ellos los conocemos. mi fascinación. A la gente de Hola Tulum los conocemos. Sí, ahí con toda la banda.
Y pues son algunas de las publicaciones que Unas cuantas. estamos haciendo realmente muy, ya cuando veo todo junto y bueno, ustedes saben, ¿no? Hay aquí que él escribió un libro, él escribió otro, pero 10, 12, no hay mucho, ¿no? Qué increíble carrera, digo, trayectoria que ha tenido y que la prueba, desde que iniciamos esta entrevista lo dijo, nunca deja de trabajar. No, y ahora yo uso estos libros como libros de texto de la carrera. Este es el libro que llevan en botánica, porque no hay otro. Entonces, también para mí un orgullo, dinámica, o sea, lo que es un libro obsoleto en cuestión de tiempo, tiene los mismos conocimientos y todos los recuerdos. Aquí vienen mis canciones, se menciona el Museo Casa de la Naturaleza, todo aquí. Entonces, pues, y otros libros que tengo por ahí, o artículos que me sirven ahora como texto de mis clases. Nos queda tema para hablar de cada uno de sus libros, así que tendremos que hacer una serie de 48,000 videos. Profe, Bueno, pues. Profe, ¿y quién escribió este libro? Adivina. Yo, ¿no? Profe, ¿y este otro? ¿Y los senderos interpreté? Yo. No, es bien, no, por esto yo Y aquí nunca le había mandé hablado una víbora. tanto de todo esto como aquí, porque realmente no soy de los que anda ahí gritando, pero sí hay la oportunidad con mucho gusto, más que lo podemos ver junto aquí con ustedes Pero claro que sí. y en vivo y a todo color. Pues es parte de lo que estamos haciendo. Agradecemos muchísimo que haya venido para acá. Me hace muy feliz haber platicado con usted, una persona que además cae súper bien. No he escuchado a nadie decir, ay, cómo cae mal el profe, ¿no? Bueno, pues no dudo que hay algunos por ahí, ¿no? Pero bueno. Pero muchísimas es parte de gracias eso. por estar Sale, Gracias por gusto a venir, todos. gracias por acompañarnos Nos y- vemos cualquier otra vez, aquí podemos estar. Sí, claro, hablar de sus libros en la segunda No hay parte. más, todavía quedaron anécdotas. Sí, cada canción también, de cómo nace cada canción. Faltó la guitarra. Faltó la guitarra. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la siguiente.